Bien, vamos a abordar otro tema relacionado con los menores en conflicto con la ley guatemalteca. Ayer teníamos información aquí en TN 23 sobre una requisa que se llevó a cabo en la correccional para varones menores de edad, que está ubicada justamente en la zona 12, Gaviotas. Pero vean lo que ocurría, pues las autoridades lo que estaban buscando justamente lo encontraron y se dieron cuenta que los menores están extorsionando desde el interior de este centro para correccional. Pues en la requisa efectuada en este centro juvenil de privación de libertad, autoridades decomisaron droga, listados con números de víctimas presuntamente de extorsión y además cargadores para teléfonos celulares. Así que la corrupción continúa pues en estos centros juveniles. Tenemos a Juan Víctor Castillo, nuestro compañero de Radio Cadena Sonora, que ha abordado el tema y que tiene más información. Así que adelante, Juan Víctor, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Tú podrías ampliarnos la información que tú tienes en tu investigación relacionada con este caso en particular? Por supuesto, Odilí, muy buenos días y buenos días a todos los televidentes de TN23. Este es un tema de nunca acabar, la corrupción, la impunidad que prevalece en los centros de menores en conflicto con la ley penal, genera que tengan en su poder teléfonos celulares y gestar extorsiones e incluso asesinatos de tantos guatemaltecos trabajadores honrados que día a día abren su negocio o abordan los taxis o los buses para iniciar una jornada de trabajo. Según la información ya plenamente confirmada, se efectuó una requisa sorpresiva en este centro juvenil Gaviotas, ubicado en la zona 13 capitalina. El resultado va a sorprender bastante. En la muralla 1, las autoridades han incautado un rosario plástico negro, un tornillo, 2 palos de madera, un pedazo de hierro, un pedazo de cable color blanco de 12 centímetros de largo. En la muralla 2 se localizaron 4 listados con números telefónicos de nombres de víctimas que han sufrido el tema de la extorsión, más de 50 nombres. Se localizó también un tornillo de 5 centímetros de largo, una espiga para USB, lo que hace suponer que tienen contacto posiblemente en el tema de internet, 2 alambres de metal de aproximadamente 10 centímetros, una bocina para televisión con su cable, una plancha de metal con agujeros de aproximadamente 3 centímetros de ancho, un corta uñas, un cable de corriente de aproximadamente 1.5 metros. En la muralla 3 se incautó un cargador para celular, un cigarro, un hierro de 8 centímetros, un pedazo de alambre con forro negro, un juego de PSP color negro de bolsillo, un aparato de juego electrónico marca X7MP5, un papel enrollado conteniendo una cantidad considerable de la hierba seca denominada marihuana. En la muralla 4 se incautaron varios listados que contienen también números telefónicos de víctimas de extorsión que resalta desde taxistas, senderos, conductores de los diferentes buses extraurbanos. También se incautó en este sector un clavo de 8 centímetros, una espiga, un hierro de 10 centímetros, una bocina posiblemente para televisor y una placa de circuito eléctrico. Todo lo incautado queda en poder de las autoridades para generar toda esa línea de investigación Odilí y establecer precisamente quiénes son los monitores o las autoridades de la Secretaría de Bienestar Social que permite que estos objetos ilícitos ingresen en poder de los menores y adolescentes en conflicto con la ley penal, que se dedican plenamente en este centro juvenil a extorsionar, Odilí. Claro que sí, Juan Víctor. Ahora me gustaría que tú nos ampliaras en torno a este tema. ¿Cuál ha sido la respuesta por parte de las autoridades de la SBS contemplando que cada vez que se realiza una requisa, ya sea preventiva o por mantener el control de estos menores de edad, se encuentran ilícitos? Quiere decir que las cosas siguen funcionando o de una manera disfuncional de la misma forma, ¿no? Esto es un secreto a voces, Odilí. Se recuerda diariamente los guatemaltecos sufren atentados violentos por el tema de la extorsión y el saber que en boca de todo mundo que las extorsiones se gestan desde prisión y ahora desde los centros juveniles. Esto llama mucho la atención y pone en tela de duda el funcionamiento de la propia Secretaría de Bienestar Social, que está permitiendo que estos ilícitos ya lleguen en poder de los menores y adolescentes que tienen un proceso totalmente diferente a los adultos. Tendrían que estar bajo programas de reinserción social, pero obviamente esto no se aplica para los menores y adolescentes y tampoco para los propios internos, lo que genera que tengan en su poder teléfonos celulares que ingresan
obviamente por la puerta por medio de los monitores o autoridades de la Secretaría de Bienestar Social, y que al final permite que los mismos internos generen todo ese listado, ese control de sus víctimas que están extorsionando, que les exigen dinero, que los amenazan de muerte. Pero según también se tiene claro, hay un bloqueador de señal telefónica en Gaviotas, pero entendemos que no funciona, o los propios menores encuentran los espacios que puedan recibir o recepcionar esa señal telefónica para coordinar las extorsiones, o lo hacen por medio de Internet. Tendría que existir un inhibidor de Internet para bloquear totalmente esta señal, bajo diferentes mecanismos, y de igual manera los propios menores y adolescentes ya están extorsionando desde los centros juveniles, y las autoridades al momento no han conformado una postura clara o concreta, Odilí. Qué complicado, Juan Víctor Castillo, darse cuenta que en lugar de ganarse terreno en estos centros de privación de libertad para menores, para poderlos reinsertar de alguna manera a la sociedad con estos programas de reinserción que tú ya comentabas, pues están llegando a estos límites de continuar delinquiendo desde el interior de las cárceles. Quiere decir que tienen comunicación con sus ex compañeros de pandilla, quizá que aún están en libertad, y ellos están coordinando y haciendo la logística de diferentes hechos delictivos. Así es, Odilí, el incremento de los hechos de violencia, y que la mayoría de víctimas son gente trabajadora, guatemaltecos que se ganan día a día el pan abriendo su negocio o laborando de diferente manera, son acechados por estos grupos criminales que ordenan, que generan todo el tema extorsivo, no solo de las prisiones, sino ahora de los centros juveniles, que tendrían que tener un mayor control por tratarse de menores en conflicto con la ley penal. Los internos ahí están por problemas en cuanto a temas de homicidios, tema de pandillas, tema también de extorsiones, pero lo que buscan los adolescentes es tener en su poder esos dispositivos para gestar todo este tema delictivo. Es decir, no se están aplicando estos programas de reinserción para los jóvenes, es prácticamente una utopía lo que ahí se vive en estos centros juveniles, que al final termina afectando, te reitero, Diri, al guatemalteco trabajador. Víctor, una consulta aquí en estudio. En este tiempo de pandemia sabemos que se han limitado hasta cierto punto el ingreso de encomiendas a estos centros de privación de libertad. Lo han hecho por parte de las autoridades penitenciarias, y me imagino que las autoridades de la SBC, con tal de mantener libres de contagios tanto a su personal como a los menores, están limitando. En este caso está sucediendo así, porque me llama la atención darnos cuenta que están ingresando ilícitos. Quiere decir que todo está funcionando de igual manera en el tema de disposiciones de acatamiento a las autoridades por el tema de COVID-19, me refiero. Así es, Odilí, se tenía información que se habían suspendido las encomiendas, pero para nadie es un secreto que todo ingresa por la puerta. ¿Y quiénes son los encargados de mantener el control y el orden dentro de los centros juveniles? Son los monitores, y por supuesto que son ellos quienes probablemente permiten que todos estos artículos ilegales ingresen a poder de los menores y adolescentes en conflicto con la ley penal. Ahora, el punto es que durante la requisa llamó mucho la atención, y resulta una contradicción. Se incautan cargadores para teléfonos celulares, se incautan listados con números telefónicos de víctimas que han sido extorsionadas e incluso asesinadas, y no se logran ubicar los dispositivos o los teléfonos celulares, ni tampoco los receptores que sirven para generar toda la señal de Internet. No fue incautado esto, Odilí. Esto también deja un vacío y una tela de duda para las propias autoridades encargadas de la administración o el control dentro de este centro de Gaviotas en la zona 13 capitalina. Bueno, complicada la situación, y como tú ya dices, pues hay muchas situaciones o muchos cabos sueltos por ahí, sobre todo en el tema de la comisión de delitos, ubicar en dónde están estos teléfonos celulares y en qué pues antenas se han conectado para poder realizar las llamadas de extorsión a esas listas que aparecen. Juan Víctor, ya para finalizar, ¿cuántos menores de edad se encuentran actualmente en este centro correccional, si tienes tú el dato? Al momento había una cifra aproximada, hasta el último dato que me enteré, Odilí, de aproximadamente 500 menores y adolescentes en conflicto con la ley penal. También existen adultos que están cumpliendo estas sanciones impuestas por los juzgados de menores, máximo de 3 años,
están, comprendo, separados de la población menores, pero es una circunstancia que al momento no se ha confirmado si hay sobrepoblación o no. Esto se sabrá durante el tiempo que así lo pueda confirmar la propia Secretaría de Bienestar Social encargada de estos centros juveniles, Odili. Excelente trabajo. Gracias, Juan Víctor Castillo. Estaremos pendientes porque sabemos que esta situación pues continúa suscitándose en diferentes centros a nivel nacional y por eso damos seguimiento aquí en TN 23 para que la población esté al tanto de lo que está sucediendo y sobre todo de las acciones por parte de las autoridades. Y también estaremos en seguimiento de las investigaciones a partir de la requisa que ayer se llevó a cabo allá en la zona 13 capital.